Hola, espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta mesa, en el marco de la FIL de Guadalajara, El mundo en 100 palabras, participación ciudadana a través de la escritura. El proyecto en 100 palabras ha logrado convocar más de 1 millón de cuentos escritos por personas de todas las edades y condiciones. La mayoría de ellas nunca habían escrito un relato antes. En 2 décadas de historia, este proyecto, que nació en Santiago de Chile, se realiza hoy en 10 ciudades de Chile y el mundo, tan distintas entre sí como Budapest en Hungría o Punta Arenas en el extremo sur del continente americano, siempre con la misma premisa, que todos tenemos una historia que contar del lugar que habitamos. ¿Qué hay detrás del éxito de este proyecto? ¿Con qué estrategias logran convocar a tantas personas a escribir y en lugares tan diferentes? ¿Por qué la escritura, creemos, es una herramienta poderosa de participación ciudadana? Hoy nos reunimos con Fundación Plagio, organización creadora del concurso, y con otras instituciones que han llevado la iniciativa a Bogotá, Medellín y Boston. Para comenzar y enmarcar la conversación, me gustaría que iniciáramos este diálogo conociendo un poquito más en profundidad el proyecto a través de un video muy breve que les vamos a mostrar a continuación. Adelante. Ahí pudimos ver un poco más de cómo se ha desarrollado el proyecto en 100 palabras en estos 20 años de historia. Hoy día voy a ser yo la moderadora de esta mesa, soy Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio, y tengo el gusto de que me acompañe Carmen García. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Sole, muy bien, muchas gracias. Carmen García es escritora, gestora cultural, ha publicado los libros de poemas La Insistencia, Gotas sobre losa fría y Máquina para hablar con los muertos. Su trabajo ha sido destacado en 3 ocasiones con la beca de creación literaria del Consejo del Libro y la Lectura. Sus poemas han sido incluidos en diversas antologías y en 2018 publicó Las Oscurecidas, su primera novela por el sello MC Contemporáneas. En 2021, recién, el libro de cuentos María y el Fuego, que está recién estrenado. Y como fundadora y directora de Fundación Plagio, ha desarrollado importantes proyectos culturales y editoriales, tales como el emblemático concurso de cuentos breves Santiago en 100 palabras y sus otras versiones chilenas e internacionales. También nos acompaña hoy día Sandra Pulido, desde Bogotá. Sandra es gerenta de ferias de la Cámara Colombiana del Libro, quienes realizan Bogotá en 100 palabras. Ella es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en producción editorial y multimedia. Empezó a trabajar en la industria editorial con el grupo editorial Norma como editora de licencias, cargo que desempeñó
durante 3 años, luego hizo parte del equipo profesional de 3J Editores, inicialmente como gerenta de producto y después como directora editorial con responsabilidades de negocio durante un periodo de 4 años. Los siguientes 3 años los vivió en México, donde se dedicó a dirigir la Expo Educación Financiera, siendo la responsable de la programación cultural y académica y del evento como negocio. Desde el 2016 se desempeña como directora de ferias de la Cámara Colombiana del Libro y directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Soledad y a todas las que están aquí presentes. Qué rico compartir este rato con ustedes. Sí, muchas gracias por acompañarnos y poder compartir la experiencia de Bogotá en 100 palabras en esta mesa. Y también nos acompaña desde Boston Jane de León Griffin, quien realiza Boston in 100 Words. Ella es doctora en literatura comparativa de la Universidad de California, es decana adjunta de las artes y las ciencias y profesora adjunta en el Departamento de Lenguajes Modernos en Bentley University. Es autora de The Labor of Literature, Democracy and Literacy Culture in Modern Chile, que incluye una investigación sobre el concurso Santiago en 100 palabras, y en 2019 fundó la organización Inspired Masses, Inc., que en colaboración con Fundación Plagio, la ciudad de Boston y la Biblioteca de Boston lanzó el primer concurso en 100 palabras en Estados Unidos, Boston in 100 Words. Hola Jane, qué gusto tenerte hoy día acá. ¿Cómo estás? Hola Soledad, muy bien, gracias por tenerme. Es un gran placer participar en este panel con ustedes. Gracias. Y también nos acompaña desde Medellín, Colombia, Valentina Bustamante. Ella es comunicadora social, periodista y magíster en comunicación digital de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Estudió también pedagogía y ha sido docente en la institución universitaria de Envigado. Fue comunicadora del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, Cieta, comunicadora del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y coordinadora del equipo de comunicaciones de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, esa biblioteca tan maravillosa que está en Medellín. Fue la responsable del Centro Cultural y Ambiental Otra Parte y actualmente acompaña la línea de proyectos especiales de cultura de Confama, en donde gestiona los proyectos Medellín en 100 palabras, el G-Festival Jericó y eventos del libro de Medellín. Hola Vale, ¿cómo estás? Sole, qué gusto estar acá, qué honor estar en este panel tan hermoso y bueno, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Vale, qué rico que nos puedas acompañar hoy día. Muchísimas gracias a la FIL de Guadalajara por este espacio de poder conversar sobre el proyecto en 100 palabras. Bueno, y comencemos ya con las preguntas y poder desentrañar cómo se ha desarrollado este proyecto cultural durante 2 décadas. No es fácil llevar a cabo un proyecto cultural desde Latinoamérica que tenga sostenibilidad en el tiempo. Me gustaría comenzar preguntándole a Carmen, ¿cómo nació el proyecto en 100 palabras? ¿Te imaginaste que se iba a transformar en lo que es hoy día? Sé que era un grupo de universitarios que hicieron este proyecto como parte de una revista que venían haciendo. Cuéntanos cómo nació el proyecto y qué pensaste cuando lo hicieron y en lo que se ha transformado hoy día. Bueno, Santiago en 100 palabras nació de una manera como bien inesperada y sorpresiva. Nosotros éramos un grupo de universitarios que teníamos una revista, que era la revista Plagio en ese entonces, una revista que circulaba a un nivel muy under, eran, no sé, 300 ejemplares que se repartían incluso dentro de la universidad donde estudiábamos. Y que se hizo un poco esta revista con el fin de publicar los nuevos talentos, tanto literarios como de artes visuales, y también generar un cruce, ¿no?, entre las distintas disciplinas que nos parecían que actuaban de manera muy separada. Fue así que nos acercamos a distintas instituciones, como con el ánimo de que nos acompañaran en la revista. No se entusiasmaron tanto con las revistas, pero sí con la idea de hacer algo que permitiera a la ciudadanía expresarse.
Fue con ese objetivo en mente que nace la idea de hacer un concurso de cuentos breves sobre la ciudad. Tuvimos en primera instancia como socio al Metro de Santiago, que nos daba los espacios para poder exponer los cuentos ganadores y hacer las convocatorias. Entonces ahí lo breve se hizo, digamos, una obligación, tenía que ser algo que se pudiera ver en estos espacios de tránsito, ¿no? Pero a la vez tan urbano como los que entregaba el metro. Fue así que empezamos a desarrollar esta idea bajo el nombre de Santiago en 100 palabras. Empezamos a convocar ese primer año, el 2001, a través de nuestras redes. Bueno, también se sumó Escondida BHP también, lo que fue súper bueno porque éramos muy jóvenes, o sea, imagínense, han pasado 20 años, y tuvimos la suerte de tener el apoyo, digamos, de dos instituciones importantes y grandes. Y en ese sentido, la primera versión fue una sorpresa, jamás esperamos la convocatoria que tuvimos, estamos hablando del año 2001, no había sistemas de participación online, recién se estaban usando los correos electrónicos, así que todo era por papel. Ese año pusimos buzones en las distintas estaciones del metro, y para nuestra sorpresa, el día del cierre del concurso, esa primera convocatoria, habían filas de gente que salían hasta la calle, gente que estaba ahí para depositar su cuento en el buzón. Y esa imagen yo me la he guardado y la he atesorado durante todos estos años porque yo creo que es la mejor expresión de lo que ha significado el concurso, ¿no? Como esas ganas de contar la versión de la ciudad que todos tenemos. De ahí en adelante, bueno, fueron 2.700 cuentos más o menos los que llegaron en esa primera versión, nosotros esperábamos 300, y con eso estábamos contentos, fue súper sorpresivo la participación, y año a año fue creciendo hasta, bueno, llegar hoy día en Santiago, estamos como en 60.000 cuentos, son muchos miles de personas las que participan y las que nos han dado su visión, su percepción de la ciudad. Y yo creo que finalmente eso tiene mucho que ver con el hecho de que es un concurso que es abierto, que es transversal, que al ser los propios ciudadanos los que escriben su relato del lugar en el que vivimos, se genera un vínculo mucho más cercano con la lectoescritura. Y eso hace que la gente siga escribiendo, ¿no? Cuando uno ve que alguien que no es necesariamente escritor y que vive en la misma ciudad de uno, está con su cuento premiado, expuesto, y uno dice, bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Así que sí, eso es más o menos como la génesis del Santiago en 100 palabras. Gracias, Carmen. Y en el año 2014, este proyecto que comenzó en Santiago de Chile en 2001, se exportó como una exportación no tradicional chilena, y empezó a ir a otras ciudades del mundo. Por ejemplo, de acá, Bogotá, con Sandra ya tiene 5 versiones, que es de las convocatorias presentes, la más antigua. Me gustaría preguntarte, Sandra, ¿qué vieron en el proyecto en 100 palabras y por qué quisieron llevarlo a Bogotá? Bueno, lo primero es que esto es una alianza, una asociación con la Alcaldía de Bogotá, que yo creo que es fundamental para el éxito del proyecto. Y justamente en una FIL en Guadalajara nos conocimos y estábamos con Alejandro Flores, quien en ese momento era el gerente de literatura de Lidartes, que es un instituto que depende de la Secretaría de Cultura en Bogotá. Y dentro del proyecto que tenemos un convenio de asociación donde tenemos la programación de literatura durante todo el año en Bogotá. Y veíamos, pues,
teníamos muchas actividades, pero no teníamos proyectos de escritura, ni concursos de escritura. Entonces nos gustaba la idea de, pues, de tener este formato que está funcionando, que es breve, y además nos gusta mucho pues esta internacionalización, si se quiere, que yo creo que tenemos una oportunidad allí enorme como de generar intercambios y conversación. En este momento estamos en el proceso de recibir relato. Como les contaba Soledad, estamos ya en la quinta edición con con un nuevo gobierno, digamos, en la ciudad de Bogotá, que adoptó el proyecto, y que obviamente depende que las personas también se animen y se entusiasmen. Y creo que para quienes gobiernan también es muy importante leer cómo estamos los ciudadanos viviendo, sintiendo e imaginando la ciudad que habitamos. Pero además, digamos que dinamizamos toda la cadena del libro también, ¿no? Porque entonces la ilustración, hacemos un concurso de ilustración que también articulamos con otros proyectos que tenemos ahí año a año diferente. La edición del libro, y participan mucho los colegios públicos de Bogotá. Hacemos talleres previos de escritura breve. Entonces, bueno, esto ha hecho que hemos recibido, yo creo que más de 50.000 relatos en estos 5 años, y bueno, como súper entusiasmadas y entusiasmados con lo que pasa este año, con leer a la ciudad, y yo me imagino que más tarde vamos a leer alguno. Aquí ya tengo el mío mi favorito de estos años. Gracias, Sandra. Bueno, la articulación ha sido fundamental para poder llevar a cabo el proyecto en todas las ciudades donde se realiza. Jane, ¿cómo ha sido la experiencia en Boston? ¿Por qué les interesó llevar el proyecto en 100 palabras a Boston? ¿Con qué se han encontrado en el camino? ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Bueno, para mí, yo conocí el concurso en Santiago hace muchos años porque estaba estudiando la literatura chilena para mi doctorado. Así que entrevisté a la Carmen y conocí muy bien el concurso allá y me enamoré de él. Inicialmente, como el impacto social que tiene en Santiago fue notable y algo que yo reconocí desde inmediato. Así que siempre he tenido mucho cariño para este proyecto. Entonces, cuando supe alrededor de 2015 que se había exportado a ciudades fuera de Chile, pues quería llevarlo donde yo vivo, que vivo en las afueras de Boston, Massachusetts. Y yo reconocí en Boston una tierra fértil para un proyecto así, porque Boston es una ciudad con muchísimo carácter, con muchísima historia en nuestro país, en los Estados Unidos. Es donde nació la revolución para la independencia en nuestro país, y pues tiene mucho por contar. Además, es una ciudad bastante diversa. Hoy en día tiene muchas comunidades inmigrantes, tiene mucha industria que está aquí, así que yo pensé, bueno, aquí tenemos una oportunidad para llevar a cabo un proyecto que yo conozco bastante bien y que yo sé que ha tenido mucho éxito en Chile, a través de todo el país de Chile y también en otras ciudades por el mundo, así que ¿por qué no llevarlo acá? Entonces me acerqué a la Carmen para pedirle el permiso y le entusiasmó con la idea. Entonces empecé a conectarme con gente, específicamente como la Sandra y como la Vale que tenemos acá en Boston, ¿no? Porque yo soy profesora universitaria, así que yo no trabajo en estas áreas necesariamente, enseño. Entonces necesitaba contactos de colaboración con la ciudad. Así que me junté con la ciudad de Boston, la Oficina de Artes y Cultura y también la Biblioteca de Boston, también la Feria del Libro de Boston, y bueno, se entusiasmaron todos porque veían lo que ya
lo que ya estaba en Santiago y en otras ciudades, y fue bastante fácil para convencerles en trabajar conmigo para realizarlo en Boston. Y llevamos 2 años. Todavía estamos empezando, o sea, encontrando nuestras piernas, digamos, de establecimiento más firme, pero la gente sí entusiasma muchísimo y estoy muy contenta por haber empezado este proyecto en Boston. Gracias, Jane. Vale, me gustaría saber, en el proyecto Medellín en 100 palabras, que ya lleva 3 versiones, ¿cuál ha sido la particularidad que se han encontrado en la ciudad de Medellín? ¿Cuál ha sido la acogida que han tenido de las personas, de la ciudad, para llevar a cabo el proyecto en 100 palabras en una ciudad que es particularmente abierta con los proyectos de fomento de la escritura y de la lectura? Sole, sí, yo creo que Medellín, al igual como lo decía Sandra ahorita, pues en Bogotá, para poder implementar este tipo de proyectos es fundamental la articulación con otras entidades. En Medellín, el proyecto en 100 palabras lo lideramos desde la Caja de Compensación Confama, que es donde yo trabajo, pero también en conjunto, y me pareció muy bello, Carmen, cuando hablabas pues como de la génesis del proyecto, porque también es con el sistema metro aquí en Medellín. Entonces, el metro de Medellín también es otro de los actores fundamentales, y les cuento, yo creo que ya lo hemos venido hablando en otros espacios, más o menos desde inicios del año 2000, el metro tenía también una propuesta de relatos breves y cortos desde el sistema masivo, y posteriormente ya migra un poquito, nos vinculamos nosotros también desde Confama y traemos a Medellín, hay que decirlo, Sandra, obviamente también un poco inspirados por ustedes, porque realmente Juan Diego Mejía, que es parte pues como de los grandes líderes de Confama, que logró traer Medellín en 100 palabras a esta ciudad en sus conversaciones pues, con David Escobar, fue gracias también a conversaciones que tuvo con ustedes allá en Bogotá, cuando vio y conoció el proyecto y dijo, qué rico también llevarlo a Medellín. Pero esto se logra sobre todo por lo que les decía, porque hay estas 2 entidades fuertes que siempre se preocuparon en Medellín como por esas estrategias de lectura y de escritura, y vimos que además Medellín en 100 palabras, chicas, tiene un componente como adicional, y es que propicia un espacio para que las personas se expresen. Y ese, Sole, frente a tu pregunta, puede ser tal vez la particularidad de nuestra ciudad. En Medellín las personas siempre están buscando, yo creo que en los demás también, pero acá es un poquito como más agudo el asunto, buscando maneras de expresarse y de contar la ciudad. Entonces, encontramos un vehículo importante en este proyecto para propiciar esas formas y esas manifestaciones. Gracias, Vale. Es interesante todo lo que comentan en relación que creo que una de las particularidades que podemos ver en el proyecto en 100 palabras es la enorme articulación de diferentes energías y organizaciones, tanto públicas como privadas y ciudadanas, para poder realizar un proyecto y lograr la masividad que tiene y el éxito que ha conseguido. Y me tomo de lo último que dijiste, Vale, sobre esos espacios de expresión ciudadana, que no son tantos como nos gustaría que fueran. Carmen, ¿por qué crees que el proyecto ha logrado esa masividad que tiene? No es nada fácil lograr esa masividad, y con una invitación que podría resultar compleja, que es que la gente escriba creativamente, y nos encontramos muchas veces con estudios que en general en Latinoamérica no son tan alentadores en relación a la comprensión de lectura, el interés que tienen las personas por leer y por escribir. Y acá pasa todo lo contrario. Entonces, ¿por qué crees que el proyecto en 100 palabras logra la masividad que tiene y logra convocar a tanta gente en un ámbito que suele ser más complejo y más lejano? Sí, bueno, yo creo que, a ver, son varios factores los que lo permiten. Uno tiene que ver con algo que les comentaba al principio, ¿no? El hecho de que los participantes del concurso, quienes finalmente hacen que el concurso exista, que es la ciudadanía, son personas comunes y corrientes, son personas que transitan día a día por la ciudad, son niños, son jóvenes, adultos mayores, que están muchas veces lejos de la lectoescritura, pero se motivan a escribir, yo creo, por ver a los otros ganadores, ¿no? Por ver que gente también como ellos o como nosotros mismos pueden escribir un cuento de 100 palabras.
Eso por una parte. Por otro lado, creo que es una invitación simple, directa, no tiene segundas lecturas, ¿no? Escribe un cuento de la ciudad donde vives en 100 palabras. Y eso ha permitido acercar mucho a la gente. Si bien un desafío escribir un cuento breve, no suena tan complicado, ¿no? No suena tan complicado escribir un párrafo sobre el lugar en el que habitamos. Creo, por otra parte, que el hecho de que el concurso esté en la ciudad, no solo permita, digamos, expresar o conocer la percepción de los distintos individuos sobre la ciudad, sino también que esté en la ciudad, a través de los cuentos ganadores expuestos en distintos formatos, lo vuelve de alguna manera un vehículo y un movilizador de la sociedad en la que estamos, ¿no? Yo creo que a todos nos interesa mucho saber un poco más sobre la percepción que tienen los demás de la ciudad en la que vivimos, del lugar en el que habitamos, y en ese sentido el concurso ha permitido construir una memoria histórica de los lugares en los que ocurre, que es algo bastante invaluable, porque de otra manera no existiría, ¿no? Esta joya que es tener la visión y los relatos de cientos de miles de personas de un lugar y una época determinada. Eso yo creo que es algo que nos ha regalado el concurso a todas las ciudades donde lo hacemos. Además, por supuesto, de que nos ha permitido conocer la identidad de esos lugares. Yo creo que todos esos son regalos que hace las 100 palabras a las ciudades, y la gente lo valora y lo aprecia, y por eso año a año nos sigue, digamos, entregando su visión a través de esta escritura creativa. Bueno, eso yo creo que, por decir algunas de las cosas que me parecen que ha permitido que el concurso exista durante todos estos años, décadas. Y es esa construcción de una memoria colectiva desde la diversidad, desde una diversidad enorme tan grande, que a veces tenemos una visión de una historia en general muy parcial, desde voces, desde los adultos, por ejemplo. Acá tenemos la mirada de niños, de niñas, de jóvenes, de diferentes lugares de la ciudad, que no se juntan mucho. Santiago, sí, yo creo que también se empalma con algo que el concurso ha sido como bastante innovador, en cuanto a que existe antes de que Twitter o de Facebook, de las redes sociales. Y fue y ha sido una ventana de expresión ciudadana, como darle voz a los que no tenían voz. Un poco lo que decías tú, Sole, es que han primado siempre los grandes relatos de los espacios que vivimos, o de las visiones que tenemos como sociedad, ¿no? Que serán los medios de comunicación, no sé, los grandes historiadores, los periodistas que están legitimados para hablar de ciertas cosas, pero lo que hace el concurso y lo que ahora están haciendo, digamos, las redes sociales es abrir esa ventana de expresión para escucharnos y todos volvernos un poco parte de este gran coro de voces. Sí. Y en ese sentido, Vale, me gustaría conocer tu opinión acerca de cómo han logrado esa cercanía que tiene el concurso con las personas. ¿Cómo lo han logrado en Medellín? ¿Qué estrategias han adoptado en la ciudad de Medellín para lograr la masividad que tiene, lograr que las personas se entusiasmen a escribir, que tengan ganas de contar su historia desde la diversidad que es el proyecto en 100 palabras?
Sí, Sole, yo creo que ahí hemos sido pues proyectos muy afortunados porque contamos con la experiencia que ustedes tienen obviamente en Chile y creo que entre todos pues vamos como construyendo. Ahorita Sandra hablaba también del tema, por ejemplo, de los talleres y nosotros nos pensamos el proyecto en 100 palabras en Medellín como en dos líneas. Por un lado, es claro que es un proyecto de promoción de lectura y escritura, que es un concurso, que al final se entregan unos estímulos, pero no nos agotamos como en ese discurso con la comunidad y la ciudadanía, sino que además estamos ahorita, incluso eso ha sido muy reciente, que con Carmen lo hablábamos de cara a la pandemia y demás, es como también los procesos de escritura pueden servir como catarsis colectiva, por decirlo de alguna manera y de pronto siendo un poquito pretenciosa, pero ha sido ese proceso de acompañamiento cercano con los colegios. Es que miren, yo les cuento, nosotros solamente este año logramos pues impactar alrededor de 7.000 personas con esos talleres que hacemos en los colegios, acompañando a través pues de los talleristas que llevamos, leyendo los cuentos como Sandra ahorita quería leer el preferido de ella, entonces acompañando como toda esta estrategia paralela a lo que digo, sin demeritar obviamente que es un concurso que entrega estímulos y demás, sino que es como ese proceso alterno que nos ofrece la escritura en una ciudad como esta para niños de instituciones educativas y públicas, para no sé, personas de la tercera edad que hacen parte de colectivos también de escritura y de lectura. Entonces, ese acompañamiento en decirle, venga, escriba su propia historia, usted, lo que decía Carmen también ahorita es maravilloso y es fundamental, y es la simpleza de la invitación también. En Medellín hemos sido muy enfáticos en ese asunto. Este no es un concurso para escritores consagrados, y participan, porque ya lo hemos hablado, o sea, nosotros hemos tenido también ganadores y finalistas de escritores que posteriormente publican o que ya después llegan como jurados por decir cualquier cosa, entonces es muy bello, pero es como esa simpleza de decir, vení, vos también tenés una voz, sos la voz también de la ciudad, queremos leerte, ¿qué tienes para contarnos? Entonces es como también fomentar un poquito ese asombro de la cotidianidad en la historia pues de nuestra ciudad. Dentro de las estrategias también el tema de la masividad a través del sistema metro ha sido fundamental, importantísimo. Nosotros aquí en la ciudad, ya para cerrar y darle paso a los demás si quieren para que nos cuenten sus experiencias, nosotros además de las ilustraciones que hacemos y del libro que publicamos, siempre generamos pues y en conjunto con el metro hacemos como un tren especial conmemorativo en honor pues al proyecto en 100 palabras. Entonces, cada año cerramos el concurso y la premiación con son alrededor de 68 relatos de esos 100 finales que elegimos que viajan por la ciudad durante 6 meses en un metro, e incluso en algunos apartes y demás lo que hacemos también es poner en el sistema de audio algunos relatos leídos, entonces se convierte como en una experiencia urbana muy bella de yo también ir caminando en la ciudad, ir escuchando esos relatos que otros niños y otras voces escriben de la ciudad. Un poco esas dos. Gracias, Vale. Quería también conocer, sabemos que las personas que nos están viendo en el marco de la FIL Guadalajara, muchos son mediadores y mediadoras, entonces es importante poder hacer énfasis en estas estrategias tan particulares que llevan a cabo cada uno de los proyectos. Me gustó mucho lo que dijiste, Vale, de esta experiencia urbana, cómo también la literatura se convierte en una experiencia urbana a través de los proyectos en 100 palabras. En el caso de Bogotá, Sandra, ¿cómo han llevado a cabo esta experiencia urbana a través del proyecto en 100 palabras y a través de la literatura? Yo recuerdo un año en especial que hicimos estos imanes, tanto chiquitos como grandes. Hicimos una caja de imanes con 100 palabras, con toda la imagen del concurso Bogotá en 100 palabras, y pues con palabras muy bogotanas, ¿no? Desde Transmilenio, Monserrate, y la hicimos en una versión chiquita para que quienes participaran en concursos, para periodistas, para promotores, bueno, para impulsarlo, pero también hicimos 2 tableros de acero gigantes, pesadísimos, y palabras que eran de este tamaño cada palabra. Entonces íbamos recorriendo la ciudad con festivales, digamos, de música, Rock al Parque, pero también festivales literarios, mejor dicho, todos los planes que había en la ciudad. Llevamos el tablero, venían un par de promotores de lectura con sus iPads, inclusive enseñando el paso a paso de cómo acceder al concurso. Y fueron muchas actividades durante todos esos como 2 meses,
y era muy bonito ver a la gente, pues ahí sí, niños, niñas, jóvenes, adultos, pues pegando y jugando, digamos, con los imanes y construyendo sus propios relatos. Recuerdo también en una premiación que de relatos ganadores anteriores, y esto pues también es como la fortuna de tener a la ciudad y a la Secretaría de Cultura, Educación y Artes de Aliados, y es que desde Artes Escénicas se montaron unas pequeñas obras para sí, pues hacer una obra, digamos, de 2, 3 relatos que habían ganado. Entonces, digamos que intentamos llevar a distintas expresiones narrativas los relatos de lo que finalmente la gente está, cómo está viviendo y cómo está habitando, pero también cómo está imaginando la ciudad que quieren vivir. Bueno, eso es por mencionar algunos. Gracias, Sandra. ¿Y ustedes en Boston, Jane, han llevado, sé que los han llevado también al metro de Boston? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué recepción han tenido de las personas al encontrarse con estos cuentos en medio de la rutina diaria? Sí, eso fue, bueno, para mí es algo bastante importante la difusión de los gráficos de los cuentos y también el conjunto, como comentaba Carmen antes, del arte visual con el texto narrativo, ¿no? Eso en combinación en un afiche gigante en el metro en el cual no se puede advertir. Entonces, para mí el metro es esencial para que la gente conozca el proyecto y tenga las ganas de participar al próximo año. Lo que hicimos en Boston el primer año fue difundir 900 gráficos en el sistema de transporte público en la ciudad, que es un volumen bastante grande para difundir los cuentos. Teníamos 11 cuentos ganadores, así que cada cuento tenía bastantes gráficos puestos en el metro. Desafortunadamente, se instalaron como una semana antes de que se cerró la ciudad por la pandemia. Así que teníamos bastantes gráficos en el metro cuando justamente la gente paró de usar el metro. Pero lo bueno de eso es que nadie más quería comprar el espacio comercial para las publicaciones en el metro. Entonces, hasta hoy día, más que un año después, algunos de nuestros gráficos todavía están en el metro y la gente comenta, siempre que me comenta, oye, yo leo cada día cuando voy al trabajo, leo tal cuento y cuando vengo del trabajo leo el otro cuento. Entonces yo creo que sí, ha impactado muchísima gente, incluso una de nuestras ilustradoras de este año para la segunda versión, encontró al proyecto a través del metro y los gráficos que están allá. También hacemos unas actividades muy parecidas a las que nos cuenta la Valentina de Medellín. Tenemos talleres de literatura de cuentos breves en la biblioteca de Boston. También hicimos una alianza, una colaboración con las escuelas públicas de Boston, a través de la cual recibimos bastante cuentos de los jóvenes. Recibimos para la segunda versión un cuento de una niña que emigró de África y tiene 5 años y su cuenta contaba de cómo ella quiere ser presidenta de Estados Unidos. Y también en el mismo año recibimos un cuento de una mujer que tiene 79 años. Así que, como comentamos, la diversidad de perspectivas que recibimos a través del proyecto es bastante lindo. También utilizamos la radio para difundir los cuentos. Tenemos una colaboración con una radio acá en Boston, a través de la cual las autoras y los autores ganadores leen sus cuentos a través de la radio. Así que así intentamos animar a la gente a publicar para el próximo año. Gracias, Jane. Y tenemos que ir ya cerrando esta conversación. Me gustaría poder seguir conversando y ojalá poder leer muchos de los cuentos que al final son el reflejo de todo lo que hemos ido conversando. Pero para cerrar y enmarcar esta conversación, me gustaría que cada una me comentara por qué creen que fomentar la escritura creativa
de manera transversal, como lo hace un proyecto en 100 palabras, es una herramienta poderosa y potente de participación ciudadana. Y al mismo tiempo, ¿cuál es el desafío que ven de llevar a cabo el proyecto 100 palabras en un mundo que es cada vez más complejo, en lo que cada vez nos hemos ido enfrentando a incertidumbres más difíciles? Entonces, para cerrar, ¿por qué creen que fomentar la escritura creativa es una herramienta poderosa de participación ciudadana? ¿Y cuáles son los principales desafíos que ven para llevar a cabo el proyecto en 100 palabras en las próximas versiones? Podemos comenzar por ti, Sandra. Está poderosa. Yo creo que hemos hablado de la importancia de darle voz a la ciudad, pero sobre todo de poder, a través de la palabra, expresar los acuerdos, los desacuerdos, las insatisfacciones. Finalmente nos da un lenguaje para expresarnos y no para pelear, ¿cierto? Usar la violencia de alguna manera para expresar nuestra insatisfacción con la ciudad, con el mundo y con nuestra cotidianidad. Entonces, finalmente, la cultura, las artes, la escritura en este caso, nos permite como conocer esa voz interior, fortalecerla, expresarla a través de la palabra como una apuesta para relacionarme con el mundo a través de las palabras, ¿no? Entonces creo que es fundamental y en esta horita de conversación nos hemos dado cuenta que finalmente este proyecto logra eso, darle la voz a ciudadanos y ciudadanas que no son reconocidas, que no son famosas escritoras o escritores y que tienen algo por decir y que también nos van dando, cuando estamos liderando proyectos culturales, pues nos están iluminando ciertos lugares donde debemos poner atención. Y creo que al mismo tiempo el reto es que pueda llegar a más personas, ¿no? Bogotá es una ciudad de 9 millones de habitantes y estamos hablando de en 5 años 50.000 personas, entonces pues es un sueño tal vez muy romántico de pensar que la gente se pelee pues por mandar su relato. Pero creo que vamos sembrando, ¿no? Creo que íbamos recogiendo año a año esas cosechas y creo que pues todos lo hemos mencionado como la articulación de los distintos agentes y actores que participan, desde los estudiantes, los maestros, los bibliotecarios, los ilustradores, y algo importante, ¿no? Como reconocer el trabajo de todas estas personas, pagándoles a través de este concurso a cada una de las personas que hacen parte de este proyecto, pues digamos que formaliza y reconoce el trabajo artístico. Eso. Gracias, Sandra. Para ti, Vale, ¿cómo es? ¿Cómo lo ves? Pues Ole, ya lo hemos hablado acá y es claro que Medellín en 100 palabras y los proyectos en 100 palabras son la posibilidad de recibir la historia de las ciudades en las voces de sus habitantes y, como decía Carmen también, hacer esa retrospectiva histórica después. O sea, esto se llega a convertir también como en un centro de memoria histórico muy, muy bello, pero no en las voces oficiales, en esa historia oficial a la que siempre hemos estado acostumbradas, sino como esas historias paralelas también y circundantes. Y esto lo relaciono con el desafío. Yo creo que lo más importante de darle voz a los habitantes, de propiciar un espacio para la manifestación, es escuchar. Y ahí es donde está el desafío para nosotros como proyecto y como ciudad. ¿Qué ha pasado con esos 45.000 relatos que hemos recibido en 4 versiones? ¿Cómo los estamos escuchando? Nosotros queremos mirar de qué manera nos podemos vincular tal vez con la Universidad de AFIT o de qué manera realmente como proyecto nos proponemos escuchar de manera activa eso que recibimos nosotros cada año en los relatos, porque si no se deslegitima un poco ese tema de la participación ciudadana. Claro, yo abro un espacio, tú me cuentas cuál es tu versión de ciudad, cómo la vives, el tema de la violencia, de los abusos y demás, pero ¿qué pasa si yo simplemente, y además, otra cosa, nosotros recibimos en cada versión 15.000, 18.000 relatos, y se hace una selección solo de 10, entonces es como una porción muy corta, entonces queremos empezar a explorar qué pasa con esos otros 17.000 relatos que recibimos y de qué manera también los podemos o escuchar o comunicar o de alguna forma pues empezar como a que hagan parte de esta conversación colectiva que hacemos a través de los proyectos en 100 palabras. Gracias, Vale, escuchar. Me quedo con eso, me quedo con ese concepto.
Jane, ¿cómo lo ves tú desde Boston? ¿Por qué es importante fomentar la escritura creativa transversalmente como una herramienta de participación ciudadana? ¿Y cuál crees que es el desafío que tiene el proyecto en 100 palabras para este contexto complejo que vivimos? Para mí la respuesta es una sola cosa, que es la representación. La representación es tan importante como motivador para la participación ciudadana y social. Y si una persona se ve representado o representada a través del arte público, eso va a animarle a participar también, a ser parte de la comunidad, porque se ve a sí mismo, a sí misma en la ciudad. Para mí en Boston eso también es siempre nuestra meta es que el concurso acá sea diversa, sea muy, que represente al extremo máximo de la diversidad de los ciudadanos de Boston. Y tenemos bastante, como comentaba antes, bastantes comunas de inmigrantes y comunas de idiomas distintos, de culturas distintas, de razas distintas, así que representar a cada una es una meta, pero también es un desafío, ¿no? Porque es muy difícil llegar a cada comunidad. Tenemos que como diversificar nuestros métodos de cómo comunicarnos con comunidades que no hablan inglés, por ejemplo. Y también de representarlos en una manera auténtica. Y eso es muy difícil a través de, por ejemplo, si tenemos un cuento de una comunidad, ese cuento de un año no puede representar toda la comunidad. Entonces es un desafío siempre una meta de ser tan diversa como posible, pero también de no silenciar las comunidades diversas a través de un solo cuento. Gracias, Jane. Carmen, como creadora del proyecto hace ya 20 años, un proyecto que cumple 20 años, ¿cómo se sigue innovando en un proyecto con 2 décadas de historia? ¿Cómo ese espacio sigue siendo igual de valioso para la ciudadanía? A ver, yo creo que hay algo que nunca tenemos que perder de vista, que es que el concurso, además de ser como este concurso literario, es un proyecto que permite a la ciudadanía acercarse a su propia creatividad. Para nosotros como fundación eso es parte, digamos, de nuestros lineamientos y un objetivo principal, ¿no? Como entregarle a las personas herramientas para vincularse a su creatividad, porque usualmente la creatividad ha estado muy vinculada a las élites, la gente no se atreve tanto, ¿no? a ser creativo, y con las 100 palabras lo que hemos hecho es dar un primer impulso a través de una invitación simple y sencilla, transversal, a conectarse con la propia creatividad. Yo creo que la escritura además es una herramienta súper noble y quizás la más sencilla para esa conexión, porque no requiere nada más que a uno y su imaginación, ¿no? Quizás un lápiz, ahora quizás un computador, pero creo que es el soporte como más alcanzable que tenemos y más democrático, ¿no? Para ser creativo. Bajo ese lema de que invitamos siempre a ser creativos, es que se desarrolla la innovación en estos últimos 20 años. O sea, yo creo que todos los años el desafío es seguir invitando a la gente y seguir leyendo a la ciudadanía y sus preocupaciones o sus motivaciones. Sí, yo creo que ahí Vale tiene un punto, ¿no? Escuchar. Bueno, nosotros antes de hacer una campaña nos sentamos a eso, a escuchar, a decir como, bueno, ¿cuál va a ser el lema este año? ¿Hacia qué nos vamos a enfocar? ¿Cómo conectamos, no? Finalmente es eso, o sea, este concurso
y este proyecto lo que busca es comunicarnos, entregar comunicación, diálogo, que es algo que está tan, por lo menos en este país, está tan complejo. Creo que es una oportunidad de poder encontrarnos a través de la literatura y de la escritura. Y ahí, bueno, las distintas herramientas que ya muy bien han mencionado tanto Sandra como Jane y Vale, de talleres, cuentos colectivos, o sea, podemos seguir conversando quizás infinito sobre las posibilidades que existen para lograr ese diálogo. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias también a Jane, a Vale y a Sandra por acompañarnos hoy día. Gracias por escucharnos, a todos los que estuvieron, los que fueron parte de esta conversación, y por supuesto también a la FIL de Guadalajara por el espacio. Si quieren conocer más sobre el proyecto, pueden hacerlo en la página www.encienpalabras.com, y ahí pueden encontrar cuentos, libros, van a poder conocer de cada uno de los proyectos, cómo se llevan a cabo. Lamentablemente no podemos extendernos más, pero muchísimas gracias a todos y a todas. Les mando un tremendo abrazo. Hasta la próxima.